primer dato que tenemos sobre Borges, y aquí Gargaro comparte con todos los autores santiagueños la idea de la grandeza, maravillosidad y la cosa loca, ¿no? Gargaro nos dice que es el primer dato que yo tengo sobre Borges también, sobre don Pedro Manuel. Dice que los Borges vienen de Gonzalo Borges, abiertan el acento en la E, Borges, señor de Caravalles y Verdimilio, y de doña Isabel de Silva. Los Borges y los Borges eran muy fuertes en Portugal, era una casa muy fuerte en Portugal, y los Silva eran, a ver, en esa época en donde entre Portugal y Galicia no había ninguna diferencia, digamos, porque se iba y se venía directamente, los Silva tenían lo que se llamaba, era la casa Silva en toda Galicia, Cataluña, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, eran casas fuertes. Ambos eran de origen de religión judía. ¿Está? Religión judía. Y cuando los portugueses conquistan las Islas Canarias, el rey lo manda a Gonzalo y a su señora, doña Isabel, bueno, ella acompañante, como gobernador general de Tenerife. Esto es siglo XV, más o menos, no tengo la fecha exacta, siglo XV, 1400. 1476 los españoles conquistan las Canarias, así que tiene que haber sido bastante antes. Lo que tiene de interesante la descriptiva, bueno, después que dice esto así, que yo me lo imagino con redoble de tambores, clarines y clarinetes, porque ¿qué pasó? Tenemos un origen nobiliario muy impresionante. Después él hace, don Alfredo Gargaro, hace toda una descriptiva de blasones y de escudos reales. La lectura se confunde allí. Digo, bueno, a ver, ¿cómo sigue la historia? Este hombre se fue, tiene hijos, a ver, ¿dónde lo encuentro a Pedro Manuel? No, él se pone a contar sobre los blasones, que si la mano, bueno, vieron ustedes la heráldica, que es toda una ciencia muy compleja, muy compleja. Entonces la escritura de Gargaro se diluye en ese sentido, pero Gargaro nos cuenta de dónde sacó esa información, que es de la Enciclopedia Heráldica y Genealógica Hispanoamericana de Alberto y García Carrafa. Es del año 82. Son dos hermanos que se ponen a hacer, es un trabajo monumental. La cuestión es que en la mitad del camino de hacer esta tarea, los hermanos se mueren. Obviamente, para hacer un trabajo así se necesitan años y años y años, y después hay otras personas que lo van siguiendo. Yo no tengo más datos de qué pasó con don Gonzalo Borges. Se me pierde el rastro como gobernador de las Canarias. Pero sí de los hermanos de Isabel, que vienen cuando llega digamos, se conforma el Estado español y la Inquisición avanza sobre judíos y moros. Todos los hermanos de Isabel se vienen con los conquistadores de Chile y están todos en Chile, y luego uno los va a ir viendo a lo largo de las ciudades y pueblos de la cordillera, hasta alguno que está con alguno de los Silva, que son parientes de los de acá también, no sé si acá hay alguien Silva de apellido, que está con Bolívar en la independencia americana. O sea, son todos doctores, todos jurisconsultos, hombres de leyes, hombres de muchos recursos económicos, familia de muchos recursos económicos. Y eso me pareció interesante porque ahí me acordé de la historia que escribió Marcos Aguirre, la gesta del marrano, ¿no? Como cuando Chile es un destino para los judíos expulsos. De la enciclopedia esta del trabajo de los García Carrafa aparece Alejandro Cioranescu, no sé si se pronunciará así,
ténganme piedad en este caso porque no sé, es rarísimo, no sé cómo se pronuncia. Sioranescu, bueno. Que va a tomar una parte de ese trabajo, va a escribir el diccionario biográfico de los apellidos canarios americanos y se va a concentrar en el apellido Borges. Y él da una explicación que a mi juicio es bastante interesante para tomar y seguir algunas pistas que nos permitan llegar a don Pedro Manuel. Sioranescu plantea que finalizado, o sea, cuando los españoles en 1476 conquistan las Islas Canarias, había muchísimos Borges en Canarias, ¿no? Pero que una forma de que evitar las persecuciones y convertirse en lo que se llamaron los cristianos novos, los cristianos nuevos, ¿no es cierto?, era cambiando alguna parte de su apellido. En este caso, ¿qué hacen? Suprimen el acento en la E. Entonces, los Borges, a partir de ahí, se despegan de esta historia y pasan a ser españoles que a través de las generaciones se cristianizan. Bueno, digamos que hasta ahí es donde es el dato. Bueno, acá pasó, por ejemplo, con Neirot. Neirot era Neiroto. Hay muchos que cambian parte de su apellido, sacan, por ejemplo, Taboada sacó el apellido Gil, era Gil de Taboada, sacó el apellido Gil y se conoció después como Taboada, por otras razones, ¿no? Por supuesto, pero les quiero decir que son acciones en el orden de lo legal familiar que se emprenden. En este caso era para evitar las persecuciones. Aquí recurrí, les digo, en la parte de genealogía portuguesa, yo no sé nada, y cuando uno no sabe qué es lo mejor que puede hacer, buscar quién sabe. Bueno, recurro a una colega, a Cecilia Rosenblum, que es de la Biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata. Ella me da algunas bases genealógicas y me dice, mira, en Portugal están con un problema que no tienen las bases en línea, pero yo tengo una amiga, dije, listo, que me va a, ya la conecto. Y es esta gente que está todo el día, esta gente que está todo el día conectada, que a cualquier hora, bueno. Esta chica es bibliotecaria de la Universidad de Coimbra. ¿Cómo es que se llama? María Manuel Borges. Bueno, aquí no todos los caminos nos llevan a Roma, pero sí todos los caminos nos llevan a Don Borges. Bueno, ella me hace saber, porque claro, yo no manejo el portugués, me hace saber de esta dificultad de sistematizar y poner en línea todos las genealogías portuguesas, pero es la que me orienta a buscar a don Alejandro Sioranescu o algo así, como se llame, y me lleva a los Borges. Me concentro en los Borges. A ver, la pregunta que le hago es, bueno, a ver, yo no soy genealogista, pero ¿qué hace un genealogista cuando no tiene un acta de nacimiento? Cuando no tiene un documento que acredite que fulano es fulano y no perengano. Entonces dice, bueno, una de las formas que tenemos es buscar la repetición de nombres. Cuando los nombres se van repitiendo, y que es muy común en las familias españolas, que todas las generaciones tengan algunos nombres repetidos, y me dice, vos buscate el más antiguo que encuentres y a partir de allí, posiblemente, digamos que es una línea que no está cerrada, busca a tu Borges más antiguo. En el 2010 hicieron una compilación de los apellidos canarios más famosos. No, perdón, no más famosos, sino de mayor cantidad, ¿no? Son como los Rossi en Italia, que uno pone Rossi en Italia, Ron, toda la península son todos Rossi.
Bueno, en las Canarias han hecho un registro de esto y el apellido más popular es Borges, ¿no? Y aquí dicen a qué se dedicaban los Borges. Los Borges se dedicaban al comercio, centralmente al comercio, porque las Islas Canarias eran un lugar privilegiado para la producción y la comercialización del azúcar, ¿no es cierto? Entonces eran básicamente comerciantes. Bueno, la cuestión es que andando y revisando las bases de Sioranescu y de cruzando uno con otro, me encontré con un Manuel Pedro Borges que está en la isla de Madeira, en Fuerteventura, fuerte, militar, ¿no? A finales de 1600. ¿Cómo será ese finales? No sé, a finales de 1600. Este Manuel Pedro Borges forma parte del primer regimiento de milicias español, borbónico, ¿no? Que se crea con Felipe V. ¿Se acuerdan que les dije que Felipe V había hecho grandes reformas militares? Muy importantes. Hay un español fantástico que yo se los recomiendo a los que les interese la historia militar española, que se llama Francisco Andújar. Francisco Andújar, no me pregunten por qué, pero terminé chateando con don Francisco Andújar. Es joven el hombre. No sé por qué, pues le pregunté algo de un texto que no podía bajar y me dice, pues mira María Cecilia, así, que, ¿qué tal? ¿Qué estás trabajando? No sé qué, bueno, de pronto yo charlando con don Andújar, cosa del destino y de la informática. Bueno, este Manuel Pedro Borges forma parte del primer regimiento de milicias en el 1708, que es el primer regimiento de milicias que crea, milicias voluntarias, que crea Felipe V. El primer regimiento. Son 3 regimientos que forman, pero uno es este, ¿no? ¿Y por qué milicias voluntarias? Porque el criterio que utilizó la corona borbona ahí digamos, cuando estaban en plena guerra y tenían que reorganizar sus fuerzas militares, era que en una familia, en ese momento las familias eran muy numerosas, uno solo de todos los varones se enlistara en el ejército. En las milicias, digamos, que después van a ser los ejércitos, ¿no? Entonces, todos los demás eran mano de obra para sostener la familia, para proveer de alimentos a las familias, porque si todos los hombres eran enlistados en el ejército, ¿quién quedaba para trabajar? Entonces, me pareció un criterio bien interesante para pensar las cuestiones santiagueñas también, ¿no? De tal manera que nosotros, en el supuesto caso de que la Rossi haya hecho las cosas bien y que después de tanta genealogía, cruces y descruces, este Manuel Pedro Borges sea nuestro Manuel Pedro Borges, suponiendo, vamos a suponer que sí. No sería su padre. No sería su padre. Podría ser. Por la edad. Pero entraban a los 11 años al regimiento. Y este hombre era grande. Bueno, no sé. Suponete que hayas, no sé. ¿Borges de qué año? ¿Del 74? No, Francisco, vos decís Francisco, porque yo te estoy hablando del padre. Por eso, ¿de qué? Puede haber sido el abuelo, vos decís. Claro. Puede haber sido el abuelo. Puede haber sido. Puede haber sido. La cuestión es que, digamos, siguiendo los pasos que me ha indicado esta muchacha portuguesa de apellido Borges, es lo que yo pude construir. Ustedes me van a decir, es lo último, y no sé, a lo mejor me aparecen 3 documentos más que me dicen, Rosy, le erraste, la cosa venía por otro lado. La cuestión es que aquí, suponiendo que fuera este o fuera el padre, ¿no? De cualquier manera, ya lo tenemos como comerciante, desarrollando actividades comerciantes, lo tenemos como militar y lo tenemos como borbónico y ya cristianizado. Ya está, digamos, está dentro del sistema borbónico. Bueno, nuestro Manuel Pedro Borges, el papá de Juan Francisco, nuestro revolucionario, nosotros lo vamos a encontrar en 1740 instalado en Santiago del Estero. De las Canarias salían dos grandes grupos de inmigración. Uno que iba para Venezuela y el Caribe, ¿no? y otro grupo que iba para el Río de la Plata, previo paso por Brasil. En Brasil hay muchísimos Borges también. ¿Cómo habrá llegado este hombre aquí?
todavía para nosotros es una incógnita. La cuestión es que de pronto aparece en las actas capitulares, ¿no?, don Manuel Pedro Borges, capitán de las milicias voluntarias, y en 1765 siendo nombrado procurador general de la ciudad, en donde se dedica el hombre a cobrar. Es capaz que se hizo la web. Porque si en el 65 el procurador... Sí, no, ya sería un hombre muy anciano. Tenés razón, voy a corregir mi escritura. Podemos pensarlo como el abuelo. Cuando quieran interrumpirme, me interrumpen, ¿no? ¿No interrumpen? Bueno, parece que no. Bueno, la cuestión es que llega acá. Nosotros tenemos... Es una historia, la del papá de Juan Francisco, es una historia tan... pasa a la siguiente, por favor. Tan increíble como la de Francisco, ¿no? Porque si Francisco se nos escurre entre los dedos, el padre más. Y yo digo, bueno, pero si este hombre era militar, ¿no? Porque hay que empezar a hacerse preguntas, ¿no? Este hombre era militar, era capitán. Si era capitán de milicias, ¿por qué no lo encontramos formando parte de ningún escuadrón de milicias que vaya a defender la banda oriental o que vaya a defender el sur de Brasil? No lo encontramos. ¿No están los documentos? Puede ser, puede ser. Puede ser que no están los documentos, puede ser. Pero también, si nosotros pensamos que Manuel Pedro Borges formaba parte de milicias voluntarias, a las milicias voluntarias solamente las llamaban cuando había algún evento de grandísima magnitud. Y a nosotros nos aparece participando en la defensa de La Plata en el alzamiento de Tupac Amaru, que estaba con su hijo. Que ahí tengo toda una discusión con Marcelo, si fue, si vino, si estaba, bueno, la cuestión es que estaba ahí, ¿no? Entonces eso me ayuda a entender la gran vida comercial que ha tenido Manuel Pedro Borges, al que Gargaro dicen que le decían el mandinga por su habilidad para los negocios. Según Marcelo, los mandinga eran otro grupo, un grupo étnico muy específico. Bueno, pero Gargaro dice que era por sus grandes habilidades comerciales. ¿Le dice mandinga a quién? ¿Al padre? Al papá, a Manuel Pedro. Es como fuerte el apodo, ¿no? Es como violento, digamos. Pero es como cuando... Una pregunta, ¿quiénes eran los que le decían o los que le atribuyeron ese... ¿Se sabe? Mira, en este sentido, las actas capitulares son las que te van contando algunas cosas, y tenés que ser Foucaultiana a morir para ir mirando entre los resquicios de lo dicho y lo no dicho. Esta forma de llamarlo la he encontrado únicamente en Gargaro. En las actas capitulares dice que era un hombre de muy buenos procedimientos, a pesar de ser lusitano. O sea que hay ahí como toda una mirada... De resquemor. Sí, sos borbónico, pero no sos español, digamos. No sos español, sos borbónico, sos lusitano, lo dicen así las actas. Muy buena persona, o sea, a pesar de ser lusitano, es genial, ¿no? Es una expresión genial, ¿no? Y que además estaba casado con una de las hijas de las familias más importantes de la ciudad. Entonces, digamos, creo que esto era lo último que pesaba más, ¿no? Era pariente hasta de Alonso Alfaro. Claro. Entonces, por ejemplo, ¿con quién estaba casado? ¿Con quién se casa? Con María Josefa de Urréjola, le puse el acento en la E y no va, Urréjola y Peñalosa. Si vamos para arriba, María Josefa era hija de Josefa de Peñalosa y Alfaro y Esteban de Urréjola y Zarza. Esteban de Urréjola y Zarza fue el primer borbónico que viene en 1720. El primero.
y también tenía y se casa con Josefa cuando Josefa tenía 11 años. Bueno, sí, yo dije también, madre de Dios. Entonces, otra vez, llamo por teléfono a los amigos que saben más que yo, ¿no? Y le digo, tengo un casamiento de una chica de 12 años, ¿qué pasa acá? Y me dicen que, bueno, que son muy raros, pero que la iglesia permitía ya a los 14 años ser toda una señorita, casarse, y los varones a los 17. Pero que a veces se hacían como contratos matrimoniales, aunque el matrimonio no se consumara. Y que este matrimonio no se consumó hasta que la niña tuvo por lo menos 18, 20 años, da la idea de que cuando empezó a tener hijos, entre los 30 y los 40 tuvo 12. Tuvo 12 hijos. Hasta 2 por año venía. Entonces, claro, se entiende que la madurez, una vez alcanzada su madurez sexual, entonces ahí recién se consumó el matrimonio y tuvieron 12 hijos, uno de los cuales llega a Chile también y vive en Concepción. Hay un trabajo súper interesante que se llama Los Vascos de Concepción, y ahí están en su réjola, siempre en primeras líneas, siempre económicamente familias muy poderosas, de hacendados, ultra borbónicos, por defender en 1810, por defender a la monarquía, se funden, le quitan todo, se quedan absolutamente en la ruina. Después las mujeres son las que recuperan las fortunas, pero los vascos de Concepción, bueno, y Urréjola y Zarza era de familia vasca del nobiliario vasco guipuzcoano, era comandante militar de uno de los 3 ejércitos que había formado, ejército permanente, que había formado Felipe V. Bueno, ¿quién era Josefa Peñalosa y Alfaro? Era hija de don Jerónimo Peñalosa, que los que andamos por las actas capitulares lo vemos aparecer ya como un hombre grande, muy bien posicionado económicamente, es decir, el hombre más rico de Santiago, y era alcalde vitalicio de la Santa Hermandad, quiere decir que había comprado su cargo. Y que era el hombre más rico de Santiago, lo probé en un trabajo que hice el año pasado, está para publicación, con la carta dotal. ¿Te acordás, Rodolfo, que nosotros vimos 2 cartas dotales? Sí. Las de Josefa y de la chica Bravo de Zamora. Catalina Bravo de Zamora. Bueno, vos te acordás todos los apellidos. Maravilloso. Bueno, la carta dotal de Jerónimo Peñalosa, que es del 31, tiene la cantidad de plata, la cantidad de recursos que se le asigna. Jerónimo tenía 2 hijos. Una era Josefa, Isabel, y el otro era Félix. Isabel era una joyita de chica, pero Félix era un tiro al aire, ¿no? Entonces, ante la alternativa de que lo fundiera el padre, yo creo que la cantidad de recursos que le puso a él, le pagó también una parte. ¿Cómo se llama cuando le pagan a los yernos que le dan unos zarras? Arras es una cosa y zarras es otra. Arras es cuando le pone plata al hombre para que se... También, a ver, vos no tenés nada, yo te pongo plata. O sea, le puso la carta dotal, que es, yo chequeé las cartas dotales de los vascos en la Argentina, de las élites vascas, y es la segunda más alta del Río de la Plata. La primera es la carta dotal de una hija de vasco que se casa con un virrey, no me acuerdo cuál, pero un virrey. Y después está la de Peñalosa, o sea que los recursos que tenía Peñalosa, con lo cual, Rodolfo, chao, nuestra explicación de que las élites santiagueñas eran pobres. Chao, nunca fueron pobres, nunca fueron pobres, y siguen sin ser pobres, al contrario. Bueno, Isabel de Alfaro Alba, Jerónimo hizo un casamiento excepcional, obviamente, porque fíjense que se casó con Isabel. Isabel era Alfaro Alba y Bravo Zamora, ahí le falta el otro apellido, se me cortó, ¿no? Bueno, y para arriba nos vamos a Alonso de Alfaro, que era el hombre más rico que había en todo el norte argentino, bueno, el norte, y Manuela de Alba y Bravo de Zamora. Casa de Alba.
La casa de Alba, claro. Claro, viene de la casa de Alba. Hay que volver a leerlo, Andrés Figueroa. Hay que volver a leerlo, Andrés Figueroa, y hay que repensar el patriciado santiagueño. Bueno, bien. Quiere decir que don Juan, Pedro Manuel no se casa con una chiquita del montón. Se casa con una de las hijas, uno de los 12 que tuvieron, eran 3 mujeres. Una de las hijas que era de la familia más rica de Santiago, que era María Josefa de Urréjola y Peñalosa. Y más borbónica. Totalmente le pertenezco, borbónica. Pasamos, por favor. ¿Vamos hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Che, ¿yo explico muy bien o muy mal? ¿Qué es esto? Bueno, vamos a ver. Juan Francisco, bueno, los Borges Urréjola tuvieron teóricamente 2 hijos, pero tal vez puedan ser 4. Y se perdieron papeles, se pierde todo. Está Juan Francisco, del que ya vamos a hablar, y la otra que aparece con mucha claridad, que es Francisca, naciendo en 1771. Francisco nació el año siguiente a la expulsión de los el año anterior a la expulsión de los jesuitas. Tenía 1 año y 2 meses cuando expulsaron a los jesuitas, o sea, 1766. O sí, 66, ¿no? Ay. Bueno, la cuestión es que era un bebecito todavía cuando lo expulsaron los jesuitas. Bueno, falleció en el año 28 y se casó. A ver, por favor, la otra. Se casó con José Domingo de Iramaín Santillán. Y ahí tenemos un cruzadito, como le digo yo. Porque los Iramaín son 3 hermanos que vienen también juntos, vienen desde Potosí, son ultra borbónicos, agentes comerciales, y se casa con una Santillán, de donde surge la familia Iramaín Santillán. Es decir, que este hombre, José Domingo, que va a hacer una carrera de armas muy importante. Y perdón, y Santillán está desde la fundación. De la fundación. Son que se relacionan con familias fundadoras. Son fundadoras. José Domingo y Juan Francisco son entonces cuñados. Y José Domingo va a ser uno de los actores centrales en el año 15. Él estaba como teniente de gobernador de Santiago del Estero cuando Juan Francisco plantea su primera sublevación autonómica. Ya ven cómo los parientes están en todos lados. Bueno, aquí tienen 7 hijos. Algunos me pareció importante consignarlos. A ver, está Gregorio, Jacoba, María de los Ángeles, Máxima. Vean ustedes la fecha de nacimiento, por favor, y los espacios que hay son cuando los hombres iban a comerciar o a la guerra. ¿Queda claro? Cuando estaban en casita, tenían hijitos. Entonces tenemos 84, después pasamos al 90, después 800, 800, 801, 803. Vemos que acá empieza, es decir, con la familia de Francisca se retoma la tradición de su abuela de ser una familia numerosa. Acuérdense que su abuela había tenido 12 hijos, ¿no? Pero también esto significa un problema serio en la división de las herencias familiares. Por favor, la próxima. ¿Ya está? Sí. Ah, bien. ¿Por qué le digo que pudieran ser 4? Fíjense este documentito, que no es tan documentito, ¿no? Que es un acta del Colegio de Montserrat de Córdoba de 1779.
y plantea el ingreso y la salida y nomás los 2 días de Baltasar Borges. Era lógico, era habitual, o sea, nosotros no tuvimos revolucionarios ni familias que estudiaran en Charcas, por ejemplo, ¿no? No tuvimos un Moreno que estudiara en Charcas. Nuestras dirigentes se formaron bajo los criterios de la moral cristiana, etcétera, del Colegio Montserrat de Córdoba. Posiblemente fueran los más que pudieran pagar, ¿no? Porque no era barato, salía muy caro mantener a un hijo en el Montserrat. Ahí estudió un año también Felipe Ibarra. Bueno, yo no sé, pero tiendo a pensar que, suponiendo que este niño haya tenido sus 12 años cuando haya ido al Montserrat, ¿en qué fecha nació? Ayúdenme a pensar. En el 67. Y bueno, nació el año siguiente, sería el segundo hermano de Juan Francisco. De Juan Francisco. ¿Ah? Más o menos, ¿no es cierto? 12 años tenían cuando se iban a los colegios, así que entonces estaríamos, lo pongo en potencial todavía, porque hay otros Borges que han aparecido, digamos que han venido junto con nuestro Pedro Manuel, que no los he podido identificar todavía. Así que, pero por los años y por las formas de conformaciones familiares, pudiera ser un hermano de Juan Francisco. ¿Sí, sí? Bueno, y aquí tenemos algo de chismes familiares, de esas historias que no se cuentan, de esos secretos de familia, como dice la nueva serie norteamericana. Bueno, un acta de nacimiento que es del año, esto está en la catedral, un acta de nacimiento del año de 1803. Y yo le puse arriba porque por ahí no se lee muy bien. Bueno, es del nacimiento de María Josefa Borges. ¿Ven cómo se van repitiendo los nombres? Miren, Santiago es todo un problema. Se repiten los nombres de las personas, de los lugares, de la estancia, de todo se repite. Entonces uno encuentra 5 veces el mismo nombre en todos lados. Bueno, aquí se llama María Josefa, está recuperando un nombre de larga tradición familiar desde los Urréjolas y los Borges Urréjolas también. Y aparece bautizando a una hija natural de Manuela Borges. Pregunta que se haría cualquiera. ¿Quién era Manuela? Manuela podía ser hermana de Juan Francisco. Bueno, si la niña nace en 1800, después se me pierde Manuela y se me perdió, ¿no? Es posiblemente que al haber tenido un hijo natural, eso le haya impedido después un matrimonio posterior, porque era como una mancha en la colonia, en una sociedad colonial, era una mancha ahí muy fuerte, ¿no? De todas maneras, cuando uno ve quiénes son quienes están apadrinando a esta niña que tenía 9 meses, ¿no? Fue bautizada por el licenciado Fernando Bravo, de los Bravo y Zamora, no sé qué, no sé qué. Bueno, dice que fueron sus padrinos Joseph Lorenzo Goncevat. Goncevat era de la tanda, digamos, de los Borges, de Juan Francisco. No estaba en el mismo bando, pero digamos que tenía la misma edad, compartía la misma historia de Juan Francisco. Entonces es altamente probable. Y de Magdalena González, que yo de doña Magdalena González no la conozco, doña Magdalena González, pero es probable que sea una mujer, ¿no es cierto? Pero que esté saliendo de padrino un Goncevat, está asegurando, orientándonos a pensar de quién podría ser esa niña, ¿no? O quiénes la estaban apadrinando para que esta cuestión no sea tan fuerte, tan cargada. Bueno, vamos a la otra. De modo que entonces podemos estar pensando con cierto rasgo de verosimilidad, cierto rasgo. Ustedes saben que todo es provisorio hasta que aparezcan nuevas cosas que nos digan lo contrario, que los dos hijos de Manuel Pedro Borges
pudieran haber sido en realidad 4, y las fechas nos estarían dando como para que esta niña en 1813 sería la última. En realidad hay una carta de la mamá de la esposa del hermano, de la esposa de Manuel Pedro. Las mujeres surréjolas eran mujeres de una instrucción familiar pero altísima, tenían una caligrafía espectacular y se expresaban de una forma que uno dice, ¿quién está escribiendo? ¿Está escribiendo una mujer en la colonia? Sí, era la formación de la familia. Por tradición, los surréjolas, todas sus mujeres que se tuvieron que hacer cargo de su familia porque todos sus maridos se murieron jóvenes, la dejaron con deuda o como después va a pasar con Juan Francisco, que le secuestran todos los bienes, quedan directamente en la ruina. Ellas se tienen que hacer cargo, ¿no?, del sostenimiento de la familia. Y en esa carta, que fue escrita cuando a Juan Francisco lo ponen preso en el Alto Perú y lo están llevando encadenado en un carro a Buenos Aires y lo pasean por Santiago así como una cosa ejemplarizadora, como lo que dice Foucault, ¿no?, un castigo antiguo y ejemplarizador del azote en los cuerpos y que el castigo se vea y sirva de ejemplo. Ahí escribe ella una carta y le escribe directamente al virrey. Escúchenme, hay que repensar el rol de la mujer en la colonia. La madre de Juan Francisco Borges le escribe directamente al virrey, no es que le escribe al gobernador o al tío, al primo, para mirar, mandar esta carta, no, señor, estimado señor virrey, punto, derecho viejo, para pedir por la libertad del hijo. ¿Está? Y ahí ella nombra de la familia que tiene, que estarían siendo mucho más de Juan Francisco y Francisca, ¿no? Bueno, volviendo un segundito a este documento, por favor, déjamelo y después pasarlo. Volviendo al plano militar, hay algunas cositas así sueltas que les quiero contar rápidamente, que es como el ser militar en la colonia, aún estando en las milicias voluntarias, significaba la posibilidad de ascender en los grados y ascenso social también. Porque en cuanto más guerras participaban, más cobraban y más dinero le iba a entrar a la mujer. Si el hombre se moría, quedaba viuda, digamos, una especie de pensión que iba a cobrar, ¿no es cierto? Entonces era un espacio, el espacio militar, que todavía está poco estudiado, es un espacio muy disputado. Es decir, los criollos querían ingresar en las milicias porque esa era una forma de ascender. Y cuando nosotros vemos quienes participaron en las invasiones inglesas, estamos viendo a Araujo, estamos viendo a Ibarra, estamos viendo a Leandro Taboada, es decir, la élite, eran cachorros todavía, chicos, muchachos, pero está gestando la élite que será la élite dirigente de los próximos años de la autonomía en adelante, ¿verdad? Eso nos dice que la carrera militar era una carrera de mucho prestigio, de mucho honor y de recursos también, de muchos recursos.